capítulo 1. Pueden ponerse sobre sus pies. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Parece que pocas personas lo están creyendo esto. Verso 5. Nadie, diga conmigo, nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Diga conmigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque tus palabras son benditas, Dios mío. Te pido de una manera especial que tú nos hables, Señor, y que tú nos conectes contigo en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria. Quiero continuar con la línea del tema de conquistador. Quiero continuar en esa línea. Quiero traer una enseñanza en esta mañana. Tenemos ya, este es el tercer domingo, hablando del tema de conquista, gloria a Dios, y de conquistadores. Y hoy vamos a continuar con la misma visión. Y el tema que vamos a trabajar en la misma línea de conquistador es un verdadero conquistador. Vamos a estar hablando de un verdadero conquistador. Amén. Recuerden que estuvimos hablando hace varias semanas, estuvimos hablando de conquista y estuvimos conversando sobre lo que sucede previo a la conquista, donde el Señor mandaba al pueblo, escogió 12 espías para que fueran, reconocieran la tierra, y hablamos de unos cuantos principios que se tienen que presentar previo a una conquista. Y hoy vamos a continuar. Ya llegó el momento de hablar del envío a la conquista. Estábamos hablando solamente cuando Dios enviaba, solamente para que reconociera lo que iba a conquistar. Solamente era eso lo que hablamos. Ahora llegó la etapa concreta cuando Dios le da una palabra para él ir a conquistar. Amén. Y cuando Dios habla a quien Dios escoge como líder y como conquistador, de esos 12 espías que fueron a reconocer la tierra, a quien Dios escoge es a Josué. Y Josué era uno de los representantes de los príncipes de las 12 tribus de Israel. Su nombre
se conoce como Jehová es el Salvador. Es el significado de la palabra Josué. Y no fue por casualidad que Dios lo escogió a Josué. Dios no escogió a Josué porque Josué era el más bonito, porque tenía el pelo largo, porque tenía mucha musculatura, porque tenía los ojos verdes, o porque quizás era el más inteligente, sino que Dios lo escoge por unas cuantas características que sobresalen dentro del grupo que había estado con él, o dentro de los 12 que fueron a conquistar la tribu. Y es que Josué era un hombre experto en la guerra. Josué era un hombre experto en la espada, pero al mismo tiempo era un hombre experto en la obediencia. Era un hombre experto en confiar en él, en la palabra. Donde quiera que Moisés caminaba, caminaba Josué. Donde quiera que Moisés se movía, Josué estaba con él. Mientras Josué iba a implementar algo, mientras Moisés iba a implementar algo, entonces Josué estaba ahí mirando cómo era que se hacía, o haciéndolo él. Escucha esto: cuando Moisés iba a comenzar una obra, el primero que daba el primer picazo para esa obra era Josué. Josué era la mano derecha. Lo que estoy diciendo, que cuando Dios le habla a Josué, no le habla porque Josué tenía cierta inclinación, sino porque Josué ya antes de eso era un servidor. Diga conmigo: un servidor. Y aquí tengo un principio muy fuerte, y es que no podrás ser escogido para la conquista si no tienes las cualidades de un conquistador. Y el problema de muchos hoy en día es que quieren ser escogidos, quieren ser enviados, quieren tener la gloria, quieren que Dios lo use, pero sin embargo hay características que le hacen falta. Y la número uno es que tiene que ser un servidor, que tiene que aprender a servir. Por eso es que dice la palabra que Josué era servidor de Moisés. Porque si hay algo que Dios tiene, es que Dios escoge servidores. Dios escoge gente que sepan servir. Por eso hay gente que canta muy bonito dentro de la congregación. Hay gente que tiene muy buen ministerio. Hay gente que tiene muy buena capacidad, muy buena profesión. Pero usted se pregunta, no crece. Se quedan en la misma estatura. La persona que vieron hace 10, 15 años en el evangelio es la misma persona que usted ve hoy. Y usted se pregunta, y cuando usted lo ve, usted le dice: pero yo pensaba que cuando yo te vi después de 2 años, tú ibas a tener un ministerio poderoso, tú estarías en las naciones, tú ibas a estar pastoreando una obra grande. Y tú te asustas y te dices: ¿por qué no ha crecido? Y el problema es que tienen muchas capacidad, pero no son servidores. Y para conquistar lo que está afuera, lo primero que tiene que aprender es a servir. Porque cuando tú no sirves a otro, entonces tú no sirves para nada en esencia. Escucha esto: no podrá tener algún valor si tú no sirves. Porque si hay algo que te capacita a ti, si hay algo que te catapulta ministerialmente, es el tu servir. Por eso cuando Jesús estuvo en aquel lugar con los 12, vio que los apóstoles que estaban ahí tenían los pies que le faltaban limpiarle los pies. Sin embargo, Jesús, que está en la mesa, deja de cenar, le quita la toalla al esclavo, toma el lebrillo y le dice a los discípulos: te voy a limpiar los pies. Por eso escoge a Pedro. Pedro se asusta y le dice: pero Señor, no soy digno de que tú me laves los pies. Y el Señor le dice: si no me permite que te lave los pies, entonces tú no eres digno de estar en mi reino. ¿Sabe por qué? Porque el problema no era que Pedro no quería que le lavaran los pies. El problema es que dentro de Pedro entendía que un hombre que está allá arriba no puede volverse pequeño y servir. Y Jesús le está enseñando: el más grande, el más alto que tú veas, el que más unción tenga, el que más poder refleje en esta tierra, lo primero que tiene que ser es un servidor. Por eso Dios escoge a Josué, porque Josué conocía el significado del servicio. Josué conocía el código de servir.
Por eso hay gente que entran a la congregación, tienen menos tiempo que otros, y de un momento a otro usted ve que se esparce, que su ministerio crece, las puertas se le abren. El otro que está sentado tiene orgullo, le da temor, lo critica, pero no sabe que el poder y la gloria que él manifiesta es el servicio. Más quiere que te dé un código. Los negocios que más crecen en esta tierra, ¿sabe cuáles son? Los negocios de servicio. Usted quiere prosperar. Usted quiere prosperar. Ponga un negocio de servicio. Por eso cuando usted pone un colmado, crece. Cuando usted pone hasta un punto de empanada, crece. Porque hay un principio en el servicio. Por eso usted comienza hoy en día que usted no tiene nada, y usted va a la tienda y busca par de ropa y empieza a repartir ropa. Y cuando usted viene a abrir los ojos, tiene pacas en su casa llenas. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente ve que usted es un servidor, la gente quiere sembrar en usted. Y si hay algo que Dios tiene, es que Dios no siembra en gente que no sirven. Dios no siembra en gente que están sentadas. Dios no anda buscando gente con capacidad humana. Dios anda buscando gente que estén dispuestos a entregarlo todo para convertirse en un servidor. Por eso Josué era el calificador número 1 para ser emprendido, para ser nombrado como el líder de la conquista. Primer principio que necesita para ser un verdadero conquistador: ser un servidor. Principio número 2: para poder ejercer una conquista, necesita no solamente ser un guerrero, sino que necesita tener una revelación de Dios en tu vida. Josué era el mejor guerrero. Josué era el mejor servidor. Josué caminó con Moisés, se movía donde quiera que Moisés iba, pero todavía Dios no se le había revelado. Cuando llega el momento de la conquista, entonces cuando Dios se le revela. ¿Sabe por qué? Porque no podemos estar conquistando con nuestra fuerza. Si va a conquistar algo es con la fuerza de Dios. Por eso necesita una revelación de Dios. Y me gusta la revelación de Dios, porque cuando Dios se le revela a un hombre, a una mujer, es entonces donde se concretiza el propósito, donde se concretiza la visión y donde se concretiza la asignación que tiene que hacer. Por eso quizás Moisés sabía lo que había que hacer, pero le faltaba la revelación de Dios. Le faltaba que Dios se le revelara. Y yo le decía las semanas pasadas cuando estábamos predicando que no puedes moverte si Dios no te ha dado una palabra para moverte. Y hay gente que todo lo quieren hacer con su fuerza, con su capacidad, con su lógica humana. Y por eso hay tantos matrimonios fracasados, familia fracasada, empleo fracasado. ¿Sabe por qué? Porque caminan sin revelación. Porque Dios no se manifiesta en ellos. Y para que haya una revelación de Dios, entonces tiene que haber algo en ti primero. ¿Y sabes cuál es? Que tú tienes que tener una intimidad con ese Dios. Y si no hay intimidad con Dios, entonces no hay revelación con Dios. Porque la intimidad produce relación con tu Creador. Porque si va a conquistar afuera, el primero que tiene que conquistar es adentro. Y hay gente que quiere conquistar su alrededor, pero no se conquistan ellos. Quieren la bendición del Padre, quieren la manifestación de la gloria, pero no hay una relación con aquel que manifiesta esa gloria. Y necesita una relación con él. Por eso es que antes de que Josué sea asignado a conquistar la tierra, Dios entonces se le revela
y le dice lo que había que hacer. Y aquí hay algo muy fuerte, y es que cuando Dios se le revela a Josué, Dios sabía que Josué era aquel que iba a conquistar. Dios sabía que Josué era el sucesor de Moisés. Pero hasta que Moisés no se muere, Dios no se le revela. Ay, 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 ay. Y es que hay gente que quiere que Dios se le revele, pero todavía están dependiendo de Moisés. Y hay Moisés que se tienen que morir en tu vida. A veces tienes que quedar huérfano espiritual en esta tierra, que no tenga amparo, que no tenga muletilla. Y cuando te veas solo, que no tiene de dónde agarrar, entonces el Dios del cielo se te revela y dice: está preparado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Por eso hay Moisés que tú tendrás que aprender a soltar. Porque hay gente que caminan con Moisés al lado, se mueven con Moisés al lado, hablan con Moisés al lado, y hay momentos que Dios tendrá que decir: te voy a quitar a Moisés. Por eso, para Dios entregarle el ministerio a Eliseo, te tuvo que quitarle a Elías. Y hay Elías que Dios te va a quitar. Yo no sé dónde tú te estás recostando. Si tienes tu ministerio en el esposo, si tienes tu ministerio confiado en el amigo, si tienes tu familia confiada en lo que está allá afuera, Dios dice: te voy a desamparar para yo poder entrar. Cuando te quedes solo, sin nada, entonces yo entro. Porque tendrá que aprender a caminar sin una carta debajo de la manga. Tendrá que aprender a recostarte de Dios cuando no haya opciones. Porque si hay algo que a Dios le gusta, es que cuando tú vayas a Él, que tú empieces a ver las opciones para que se te dé lo que tú estás pidiendo. A Dios lo que le gusta es que no haya ninguna, que todas las puertas estén cerradas. Porque mientras estés pendiente en una puerta que te pueden abrir en otro lado, todavía Dios no va a entrar. Por eso es que cuando Dios se le revela a Josué, Moisés ya estaba muerto. Y hay cosas que tienen que morir en nuestras vidas. Hay cosas que tienen que morir. Hay cosas que tienen que ser quitadas. ¿Sabes para qué? Para que Dios pueda entrar y hablarnos. El problema es que caminamos y estamos caminando todavía con una carta debajo de la manga, que si Dios no abre la puerta aquí, entonces el primo mío que está en los Estados Unidos me la abre allá. Si Dios no me toca la puerta aquí, si esta puerta no se abre, entonces yo toco allá. Y Dios necesita hombres y mujeres que caminen confiado en Él, entendiendo que es la única salida. Porque si hay algo que Dios quiere, es que cada vez que tú te le acercas, cada vez que tú oras, cada vez que tú tocas su puerta, si hay algo que Dios quiere, es que tú creas, entiendas, estés seguro que esa es la única opción que tú tienes. El hermano hablaba ahorita de los descarriados. Y a veces hay gente que Dios permite que se vayan al mundo y prueben, para que le pase como el hijo pródigo, para que entienda que la única opción es la casa del Padre. Para que entienda que la única opción es la casa del Padre. Para que aprenda que no hay otro camino, que no hay otra directriz, que no hay otra solución. ¿Usted se imagina a un Josué nombrarlo como conquistador y Moisés estando vivo? ¿Se lo imagina? Josué estaría toda la noche. Cuando llegue el momento de oración, en vez de ir al altar a orar, va donde Moisés.
Moisés, dime qué puedo hacer mañana. Y Dios en el altar esperándolos para darle la directriz de lo que hay que hacer. Pero él todavía tiene su mentalidad en Moisés. Y por eso Dios espera que Moisés muera para poder entregarle el llamado que él le correspondía como un conquistador. Y aquí hay algo muy fuerte. Y es que no solamente Dios le habla, sino que cuando Dios se le revela, Dios siempre trae una palabra. Y Dios siempre trae compromiso. No hay aquel hombre que Dios le haya hablado, que Dios le haya traído una revelación, si no trae consigo compromiso. Y aquí hay algo muy fuerte. Y es que hoy en día mucha gente dice: Dios me habló, y Dios me habla, y Dios hace tal cosa conmigo. Te tengo noticia: si Dios te habló y no hay compromiso y no hay pacto en el reino, entonces Dios no te ha hablado. Porque cada vez que Dios habla a un hombre o a una mujer, es para que ese hombre o esa mujer se afinque más a su reino. Hay gente que dicen: Dios me habla, pero están más perdidos que el mismo diablo en el infierno. Andan en más desobediencia que el enemigo. Pues entonces, ¿sabes qué? Te habló la carne, pero Dios no te ha hablado. Por eso es que entonces Jehová le dice, te voy a leer el texto: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. Y aquí hay algo muy fuerte. Y es que como verdadero conquistador, tienes que entender que cuando Dios se te revela, lo que Dios te entrega muchas veces está del otro lado del Jordán. Lo que significa que para poder conquistar la tierra que Dios te ha dicho, tienes que aprender a levantarte y tienes que cruzar el Jordán. Por eso es que Él le dice: levántate y cruza el Jordán. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo que Dios te entrega a ti necesita sacrificio. Hay gente que creen que Dios no envió a este lugar a conquistar y creen que las cosas van a salir de la noche a la mañana. Te equivocaste. Tendremos que aprender a cruzar el Jordán. Lo que Dios nos entrega, tenemos que aprender a cruzar el Jordán. Hay gente que le piden a Dios: Señor, yo quiero que mi familia venga a Cristo. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me entregues esto. Yo quiero que tú me des lo otro. Pero ¿sabes qué? No se atreven a levantarse y están negados en cruzar el Jordán. El Jordán es para los verdaderos conquistadores. Lo que te estoy diciendo no es que Dios no va a hacer lo que te dijo que va a hacer. Lo que Dios te está diciendo es que lo que tú vas a hacer muchas veces está del otro lado. Y tienes que aprender a pelear para poder conseguir lo que Dios ha determinado que es tuyo. Aleluya. Así que tienes que levantarte. Así que tienes que levantarte. Porque sentado yo no he visto el primer hombre en la Biblia que Dios le ha hablado. Yo no he visto al primer hombre en la Biblia que Dios le ha hablado sentado. No he visto el primer hombre en la Biblia que Dios le habló durmiendo en una cama. Al menos aquel hombre que se estaba muriendo en el libro de Isaías. Pero todo aquel que Dios le habla, le da una palabra, son gente que están como en acción. Están prendidos, están de pie. Por eso no puede permitir que la situación te destruya. No puede permitir que lo que el diablo dijo de ti te destruya. No puede permitir que las falsas expectativas del enemigo te destruya. Por eso Dios te dice: levántate y cruce este Jordán. Hay gente que quieren que Dios le hable.
Hay gente que quiere la multiplicación de Dios, que quieren la prosperidad de Dios, pero ¿sabes qué? Están sentados. Por eso hay gente aquí que Dios le dice: no te sientes, no suelte la toalla. Por eso es que dice que aquel que pone la mano en el arado, si tan siquiera mira hacia atrás, no es digno de ser discípulo de Dios. Por eso, aunque los vientos soplen, aunque la marea se levante, aunque la guerra esté contra ti, Dios te dice: mantente de pies. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que es seguro, es que no te va a caer. Porque si hay algo que Dios tiene, ¿sabe qué? Que aquel hombre, aquella mujer que Dios llama, Dios respalda. Dios no ha llamado a nadie para dejarlo en vergüenza. Por eso cuando Dios llama a Pedro en medio de la turbulencia, cuando Dios llama a Pedro caminando sobre el mar, cuando Dios llama a Pedro en aquella noche que todos los discípulos están asustados, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, yo voy. Y Jesús le dijo: ven. Por eso cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua, Pedro pierde la fe en el camino y empieza a hundirse. Pero ¿sabes qué? Que Cristo no dejó que se hundiera. Porque aquel hombre, aquella mujer que Dios llama, Dios no lo va a permitir que se hunda. Si siente que tu barca se está hundiendo, si siente que tu barca se está destruyendo, tienes que entender que aquel que te llamó, que aquel que te dijo que venga, fue aquel quien dijo que tú eres un conquistador. Fue aquel quien vio las cualidades en ti. Fue aquel que dijo que tú puedes. Fue aquel que dijo que tú tienes el ADN. Fue aquel quien te vio. Por eso, si Él te llamó, Dios te dice en esta hora: levántate en pies de guerra y no suelte el arado, y atrévete a cruzar el Jordán. ¿Sabes por qué? Porque cuando te levantas y caminas, entonces hay una promesa. Y esa promesa te dice en esta hora: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Y yo no sé qué tú estás pisando, yo no sé qué es lo que tú vas a pisar, pero si te quedas sentado, te tengo noticia: será tuyo el lugar donde tú estás sentado. Pero si empieza a moverte, si empieza a caminar, si empieza a pisar territorio, hay lugares que te van a quedar pequeños, hay lugares que te van a quedar chiquitos. Por eso Dios te dice: empieza a pisar, empieza a marcar territorio, porque lo que pise te pertenece, lo que pise es tuyo. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del emperador de Roma. No recuerdo el nombre. Uno de los emperadores de Roma, uno de los conquistadores más grandes. Y según cuenta la historia de este conquistador, es que ese hombre tenía una sed de conquista. Y él entendía, él decía que el mundo a él le pertenecía. Y él entendía que el mundo entero era de él, y todo el lugar donde él fuera le pertenecía. Y a él le entregaron un mapa. Escucha esto: le entregaron un mapa. Y llegó el momento que el mapa que le entregaron era el mapa de aquella época. En ese mapa habían países que ya estaban desarrollados y no estaban en el mapa. Y llegó un momento que él llegó a donde llegaba el mapa. Y cuando él llegó a donde llegaba el mapa le decía: de ahí para allá no hay nada. ¿Y sabe qué hizo? Dijo: este mapa a mí no me puede limitar, porque más para allá
hay territorio. Por eso se cree que Romano conquistó territorios que no estaban en el mapa en aquella época. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo: el mapa no te puede detener. El mapa no te puede detener. No puede haber límite. Cuando Dios te dice: todo lugar que pisare con vuestros pies será vuestro territorio, lo que estoy diciendo es que los límites te los pones tú. Tú eres quien pone la meta. Tú eres quien pone a donde quiere llegar. Pero Dios te dice: hay grandes campos, horizonte que es abierto solamente para que tú lo pises y te apropies de él. Por eso a Dios no se le pone límite. Y hay gente que cuando le claman a Dios con medida. Hay gente que son ellos mismos quienes limitan lo que Dios quiere hacer. Por eso, si quieres ser un verdadero conquistador de Dios, tienes que entender que tu mentalidad es muy pequeña para las cosas que Dios quiere hacer contigo. El ser humano no está preparado ni para ver a Dios, ni para ver la manifestación de Dios en su esencia completa. Si algo nosotros tenemos de Dios es partecitas de Dios. Por eso cuando te pida Dios, cuando vaya a conquistar, tiene que entender que no puede haber límites. Porque Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Si hay algo que Dios tiene, es que Dios no tiene límite. Los límites los pones tú. Por eso es que Él le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será que vuestro territorio. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo: necesito que te atrevas a pisar. Si está sentado, hermano Pedro, no podrá recorrer ni tan siquiera el tamaño de esta iglesia. Si está sentado en un lugar, no podrá recorrer ni tan siquiera 1 metro. Por eso es que más adelante Él le dice, como sabe que tiene que moverse a pisar, entonces le dice: fuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué? Porque hay grandes cosas que a ti te van a corresponder hacer. Por eso lo primero que Él le dice: levántate. Todos lugares que pisares con vuestros pies será vuestro territorio. Porque hay grandes cosas que Dios tiene para ti. Y sentado en una esquina llorando, sentado en una esquina lamentándose, sentado en una esquina de que la cosa está mal, sentado en una esquina de que yo no puedo, sentado en una esquina de que no se va a poder. ¿Sabes qué? Nunca podrá conseguir nada de parte de Dios. Por eso es que Dios le dice: solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse, ¿sabe qué significa? Concentrar toda tu fuerza, toda tu energía en un solo propósito. Esforzarse significa dedicación. Esforzarse significa empeño. Esforzarse significa estar dispuesto a pagar el precio. Pero Señor, tú dijiste que me lo iba a dar. Sí, yo dije que te lo iba a dar. Pero necesito que te esfuerces. Porque no podrás testificar de lo que Dios ha hecho contigo si primeramente no demuestra que tuviste que esforzarte y seguir creyendo a Dios en medio de esa adversidad. Esforzarse significa que tú estás dispuesto a pagar cualquier precio para estar conectado de lo que Dios dijo que iba a hacer.
si te mantiene sentado, si te mantiene ajenos, si te mantiene con miedo, si te mantiene llorando, ¿sabes qué? Muy difícil podrá conseguir las cosas que Dios ha dicho. Por eso Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque no hay nada sin sacrificio en esta tierra. No hay nada sin esfuerzo en esta tierra. Todo lo que pueda conseguir tendrá que sacrificarte. En el evangelio tendrá que sacrificarte. En la fe tendrá que sacrificarte. En el ministerio tendrá que sacrificarte. Con tu familia tendrá que sacrificarte. Con tus hijos tendrá que sacrificarte. En la universidad tendrá que sacrificarte. Con tus amistades tendrá que sacrificarte. Con tu pareja tendrá que sacrificarte. Donde quiera que esté tendrá que hacer sacrificio. Por eso es que él le dice en el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo, tú repartirás por heredad la tierra a la cual yo juré a sus padres. Pero me gusta el verso 7. Me gusta el verso 7. Oye lo que dice el verso 7: esfuérzate y sé muy valiente. Y quizá usted diga: ¿y cómo es eso? Me dice a mí que me esfuerce y sea valiente, y ahora me dice a mí que me esfuerce y sea muy valiente. Y aquí hay dos cosas. Hay cosas en la vida en la cual ameritan esfuerzo para conseguirla, pero hay otras que ameritan mucho esfuerzo para tú mantenerla. Porque no es lo mismo tú conseguir algo detrás de un esfuerzo que tú conseguir algo con mucho esfuerzo. Por eso es que él le dice: esfuérzate y sé valiente. Y le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y quiero darte el contexto. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mis siervos te mandó. Y aquí hay algo muy fuerte. Si va para la universidad, necesita esfuerzo. Si te va a casar para mantener un matrimonio, necesita esfuerzo y valentía. Para poder mantenerte en un trabajo, necesita esfuerzo y valentía. Pero para ser conforme a lo que dice la palabra, se necesita esfuerzo y ser muy valiente. Porque hacer lo que dice la Biblia no es para cobarde. Y un verdadero conquistador, si hay algo que quiere conquistar el mundo, tiene que aprender primero a cuidar lo que dice la palabra de él. Tiene que aprender a cuidar lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no hay conquista sin palabra. Podrá tener el título universitario, podrá tener el dinero, pero la verdadera conquista de Dios, si no hay palabra, no hay gloria, no hay manifestación. Y se necesita gente que estén totalmente comprometidos con la palabra. Cuando está comprometido con la palabra, tendrá que estar dispuesto a que un amén te ponga una multa porque tú le dijiste que te metiste en rojo. No que te metiste en rojo y ya tú estás planificando qué mentira tú le vas a decir al amén para que no te la ponga. Para eso hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente, que cuando tú no tienes nada, que cuando todos te desampararon, tú seguir fiel a Dios, esperando que sea Dios quien te abra la puerta y no el hombre. Hay que ser muy valiente para esperar el tiempo de Dios. Hay que ser muy valiente
para hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Porque a la manera del hombre te pintan el camino más fácil, el camino más corto, el camino más hermoso. Pero a la manera de Dios tendrá que aprender a caminar por el pedregar. Tendrá que coger el camino difícil, el camino fuerte, el camino que otros murieron. A veces tendrá que aprender a caminarlo a la manera de Dios. Tendrá que aprender a dar una milla extra. Hoy en día hay mucha gente que quieren enriquecerse, que quieren dinero, cuéstele lo que le cueste, que quieren crecer ministerialmente, cuéstele lo que le cueste. Si tienen que mentir, falsear, hablar mentiras, robar, engañarse, lo que sea, por conseguir el éxito lo hacen. Pero a la manera de Dios tendrá que esperar un tiempo y tendrá que hacer un sacrificio y tendrá que ser muy valiente. Quiero que te pongas sobre sus pies. ¿Sabes qué? Cuando te esfuerzas y te conviertes en un verdadero conquistador, Dios te promete que como Él estuvo con Moisés, Él también va a estar contigo. Dios te promete que su presencia va a caminar contigo donde quiera que tú vayas. Y un verdadero conquistador no se puede mover si no hay presencia. Y cuando hay presencia de Dios, donde quiera que tú camines, la presencia de Dios camina contigo. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo: no te atrevas a moverte sin presencia. Conmigo yo no voy. Pero Dios le dice a Josué: donde quiera que tú vayas, yo voy. Porque Josué era un verdadero conquistador. Y cuando te metes a caminar con Dios, cuando te metes en el propósito de Dios, donde quiera que tú vayas, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para hacerlo correcto delante de tu vida. Por eso no tenga miedo para conquistar. No tenga miedo para moverte. Ten miedo, ¿sabe para qué? Para no caminar con la palabra. Ten miedo, ¿sabe para qué? Para quedarte sentado. Ten miedo, ¿sabe para qué? Para no conquistar el lugar donde Dios te ha enviado. Por eso cierra tus ojos y levanta tus manos. Algo está pasando. Gloria. Los cielos están abriendo. Ángeles están cantando. Los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay libertad, hay libertad. Oh. Ahí hay libertad.
dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a hacer toda la ley que su siervo Moisés le mandó. Él le dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabes para qué? Para que sea prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo: tu problema no es que el enemigo se está metiendo, no es que el diablo se la cogió contigo, es que necesitamos no apartarnos de la palabra ni a derecha ni a siniestra, porque todo lo que nosotros emprendamos será multiplicado. Y aquí hay gente que Dios le está diciendo: voy a traer multiplicación en tu finanza, voy a traer multiplicación en tu vida, voy a traer multiplicación. Yo no sé si tú te atreves a moverte. Muévete, muévete.